Muy bien, ya estamos nuevamente aquí en Bien por Casa y ahora para hablar de un tema serio, porque hace un rato eran las bromas, ¿no? Hace un momento eran las bromas, el reírse, jajaja, y ahora entramos en un tema serio, como es nuestro estilo aquí en Bien por Casa. Pero creo que más que serio es importante. Exacto, no hay que darle seriedad tampoco, o sea, hay que darle importancia. La seriedad de Bien por Casa en todo caso. La importancia de ese tema. Así es, porque vamos a hablar sobre las caídas en el adulto mayor. Y en verdad sí es un tema importante porque tú sabes que a cierta edad ya tienes que tener cuidado. Hay que, no, realmente... Fíjate dónde caes. Sí, fíjate dónde caes, fíjate. Lo importante es saber dónde vas a caer. Muy bien, vamos a hablar sobre este tema con el doctor José Francisco Parodi, que es geriatra. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal? Es un tema, decíamos, pues... No de es que cuidado, es un tema de cuidado. Hay que tener, es importante, es un tema importante porque creo que todos, con suerte, porque además no todos tenemos la suerte de llegar a esa edad, ¿no? A veces dices, yo cuando llegue, ¿y si no llegas? ¿No es cierto? En cambio, cuando llegues a cierta edad hay que tener el cuidado, hay que darle el espacio y la importancia de vida. Es que es verdad, pues, no todo el mundo llega. Caramba. Bueno, a las canas con respeto, como por supuesto. Se dice, ¿no? Está bueno. Este tema de las caídas, lo he pasado, lo he visto en mi familia y todo el mundo tiene siempre alguien que ha sufrido alguna situación de estas, ¿no? Claro. Y una pregunta importante es también, o sea, ¿qué es lo que sucede en el adulto mayor? O sea, ¿por qué tienen este riesgo a caerse? ¿Por qué se caen? Hay muchos factores, ¿no? Las caídas son frecuentes en las personas mayores, pero hay varios contextos. Pero no es normal que una persona se caiga recurrentemente, ¿no? Eso ya no es normal. No es normal. O sea, tú puedes tener más riesgo de caerte con los tiempos y además de tener mayor impacto, ¿no? Porque, o sea, de todas las caídas, los que más sufren o los que se pueden morir después de una caída son las personas mayores. Los niños también se caen. Todos, en un momento. Entonces, lo primero que tienes que saber es que está englobado en una de las cosas, uno de los grandes síndromes geriátricos. O sea, tienen un abordaje, así como la hemorragia digestiva, como la insuficiencia cardíaca, el caedor recurrente, aquel que se cae más de 2 veces en 6 meses, esa persona tiene por 5 riesgo de morirse. Entonces, no es normal y debe tener un abordaje médico, un enfoque que se basa en problematizar, buscar los puntos para poder intervenir. Ahora, tú has dado una cifra en meses. Sí. Pues yo puedo dar fe de gente que en la semana tiene una hasta 2. Lo que pasa es que cuando eso sucede en determinadas personas es un síntoma. O sea, la caída puede ser un síntoma en específico. En ciertas personas, los frágiles, los que ya no tienen mucha capacidad de responder a un estrés, el caerse 2 veces o 3 en una semana, aunque sea una caída trivial, puede significar una infección urinaria, una arritmia, una neumonía empezando, sin hacer los síntomas clásicos. Entonces, una caída, sobre todo si es recurrente y no se relaciona generalmente con un tropezón, es como si estuviera haciendo fiebre, ¿no? Es un signo de alerta, es una alarma, no puedes pasarla por alto. Claro, porque como tú dices, podría haber una reacción interna fuera de que el moretón, fuera de la fractura posible, fuera del daño que se puede exteriorizar, ¿no? Lo que pasa es que si lo que tú peor tienes en tu sistema, y eso pasa con los frágiles, que son más vulnerables, es tu sistema del equilibrio y de la marcha, cualquier estrés te va a hacer caerte. Entonces, y si te caes 2 o 3 veces en una semana, es casi seguro que algo está pasando. Lo que no puede pasar es que vayas a un establecimiento de salud y te digan, no pasó nada, te curen el moretón y te devuelvan a tu casa. Lo que no puede pasar es que el familiar diga, no se cayó, pero no se hizo nada. Entonces, caídas, sobre todo si son a repetición, son una alarma y hay que pedir ayuda. No solamente eso, ¿no? Sino que también, como decía Oscar, bueno, en broma, pero en serio, es dónde te caes. Hay personas que de repente tienen esta descompensación o estos mareos, esta pérdida de equilibrio, bajando una escalera, por ejemplo, ¿no? Lo cual puede ocasionar una caída que implique, de alto impacto. Exacto. Sí, ¿no? En la calle. Muy peligroso. Ahora, o sea, cruzando la curiosamente, pista. los adultos mayores donde más se caen es dentro de su casa. Y donde más se caen es en su cama, o sea, en su cuarto o en el baño. Entonces las caídas con mayor frecuencia ocurren dentro de la casa. Claro, también pueden haber caídas afuera y pueden caídas de alto impacto, ¿no? Hay caídas de los adultos mayores vigorosos, que están bien, entonces ponen un banquito sobre otra banca para subir, agarrar algo, entonces ahí la caída Eso ya es irresponsabilidad. tiene mucho mayor impacto, ¿no? Ahora, pero digamos, ¿hay alguna condición? O sea, digamos, si bien es cierto, es frecuente las caídas en el adulto mayor, pero esto no debería ser visto como normal. No es normal. No es normal. No es normal, es frecuente, pero no es normal. Perfecto. Es como caerse los dientes. Es frecuente, pero no es normal. Entonces,
vuelvo a tu pregunta inicial. O sea, hay factores externos y factores internos. Los factores internos, claro, indudablemente con el paso del tiempo las bisagras no son las mismas, el cuerpo no es el mismo, los ojos no son los mismos, el sistema del equilibrio no es el mismo, pero además se suman las enfermedades. Algunas enfermedades que te hacen caerte frecuentemente, como el Parkinson o la enfermedad cardiovascular, y están también los factores externos, que son los fármacos. Hay ciertos fármacos que te aumentan tu riesgo de caerte, como todos aquellos que te sedan, que te ponen medio pepeado, aquellos muy relajadito. Claro, entonces esos aumentan el riesgo, algunos hipotensores, inclusive algunos antidepresivos. O sea, hay que mirar mucho la medicación, y la otra es el ambiente, ¿no? Todo lo que puede estar no amigable a una persona mayor para caerte, y costumbres como la abuela que camina en el trapito, pues, ¿no? Para alumbrar el piso y esas cosas, los tapetitos. Hablando de tapetitos, lo que suele pasar en las casas de las abuelas es que tienen alfombrita para la entrada, tapetito para el baño, alfombrita para el corredor, otro tapetito para... Entonces tienes un montón de... Eso es el parqué. Pues para que no malogres el piso. Entonces sientes que ya toda la casa está llena de trapos y ya... Entonces, ¿para qué quieres parqué limpio si no se ve? Tú tienes que llegar a un punto medio, ¿no? Puedes ponerles antideslizante abajo y eso, ¿no? Porque al final a veces tú mismo te caes, ¿no? Ahora, la otra es usar zapatos, ¿no? O sea, no chancletas, o sea, usar zapatos siempre, día y noche, zapatos adecuados. Ahora, ¿es verdad que los zapatos... O zapatillas. Las personas mayores están acostumbradas pues a un tipo de zapato, ¿no? Y dicen, no, pero es mi zapato, y lo usan durante años y ahí están dándole, le cambian la suelita. Y el pie cambia, digamos, puede cambiar el tamaño como para que no quieran ceder a otro zapato, y ese zapato le puede condicionar también una caída. No solamente una caída, sino que como el pie se acostumbra al zapato, el zapato se acostumbra al pie, las zonas de roce no cambian. Entonces siempre se te forma el callo en el mismo lugar. Sí. Entonces, sobre todo en los diabéticos, pero esto se puede generalizar a todos los adultos mayores, es bueno cambiarse los zapatos por lo menos 3 veces por semana. Ahora, por lo menos. Lavando el pie también, ¿no? De pasadita, ¿no? Digamos, así como cambio en los pies, supongo que hay un cambio también, a nivel morfológico en los adultos mayores que se van agachando, ¿verdad? Algunos ya incluso crean una especie de jorobita. ¿Esto también podría condicionar a que puedan perder un poco el equilibrio, digamos? Ahí se suman los cambios propios de la edad con la artrosis, la osteoporosis. Entonces tu eje vertical, tu eje del cuerpo no es el más adecuado, y eso malogra tu marcha, ¿no? Ahora, el principal factor descrito, aunque nunca es uno solo, es la falta de fuerza, ¿no? La sarcopenia, la poca cantidad y calidad de músculo es la que probablemente podría aumentar más tu riesgo de caerte, pero esto va con los trastornos de marcha, el equilibrio, con no ver bien, con el exceso de fármacos. O sea, polifarmacia es un factor de riesgo conocido, y el impacto de la caída no solo es físico, ¿eh? Hay impactos psicológicos y hay impactos sociales de una caída, que son terribles. Eso es lo que también te quería comentar. Hay personas que luego de haber tenido una caída, adultos mayores me refiero, o algún tipo de impresión un poco fuerte, se quedan como que atacados de nervios para movilizarse solos, ¿no? Una persona que de repente antes se movilizaba sola sin ningún problema, después de un incidente o de un episodio como este, ya no puede, no quiere. Hay incluso casos de adultos mayores que refieren que se quedan como que paralizados en la mitad de la calle, que no pueden andar, ¿no? Ahí, por ejemplo, también es, evidentemente un tema psicológico, pero también se puede ayudar con fármacos. Eso se llama el síndrome post-caída. El síndrome post-caída es la consecuencia psicológica de una caída en las personas mayores. Tiene 3 elementos. El miedo a caerte, que multiplica tu riesgo por 3 o por 2 o hasta por 5 de volverte a caer, porque te tocas de pánico. Dicen, toca pánico, me caigo. Después está la pérdida de la autoconfianza, y después viene, y ahí en la pérdida de la autoconfianza viene la mano la restricción de la movilidad. Pero a veces esto va de la mano con la sobreprotección familiar, el temor al dolor. Y le dices, tú no te pares, tú no te muevas, tú no hagas, y esto inmoviliza más. Y a veces una mala indicación médica, como señora, usted haga reposo, no se mueva, no camine, claro, no haga el otro. Entonces eso al final determina una restricción, pérdida de la capacidad de valerte por ti mismo. Y hay estadísticas que el 40% de los ingresos a unas residencias está determinado por una caída. O sea, socialmente también te puede cambiar una caída. O sea, no solamente físico, no solamente psicológico, sino también social, ¿no? Y al final te discapacita. Las caídas son realmente un gran problema en las personas mayores, y a veces uno lo relaciona el peligro con la fractura de cadera, pero solo un 1%
de los que se caen, se fracturan la cadera. Entonces hay un montón de cosas que están pasando todos los días ante nuestros ojos que nosotros no abordamos y que médicamente tienen un abordaje que, por supuesto, no es generalmente con fármacos, al contrario, hay que retirarlos. Hay que abordar todo, hacer una valoración, ver la casa y hacer un programa de ejercicios para caídas, ¿no? Que implica enseñarte a pararte. Porque una caída prolongada, 1 hora en el piso, puede aumentar hasta 50% la mortalidad. El bastón, en esos, digamos, hay personas que pueden utilizar, evidentemente, porque les recomiendan, es bueno, pero hay personas que ya también lo tienen bastón como que, digamos, el amuleto, ¿no? Como que se aferra. El bastón es bueno y es elegante también, ¿no? Ayuda a pegarle al choro también. Sí, claro. Pero el bastón hay que saberlo usar, hay que saberlo indicar y tiene que ser del tamaño adecuado. Entonces, no es cuestión de comprarte un bastón en la esquina, sino que más o menos tienes que aprender a usarlo, ver en qué brazo va, en qué mano va, y si necesitas uno más grande, el que agarra, que se llama el canadiense, o si necesitas un andador, ¿no? Mi abuela, por ejemplo, dentro de la casa no usa nada, va bien. Cuando sale con nosotros usa un bastón, pero cuando se va a caminar por la punta, se da 2 vueltas a la punta y se va con su andador porque se siente más segura, ¿no? Claro. Y yo he visto, he conocido a alguna persona también con este andador, ¿no? Es como si fuera un cochecito, ¿no? Y lo ponen adelante y van avanzando, ¿no? Otros tienen con silla. Con silla, hay varios diseños que me parecen corneta bonitos. De panadero. Viene con su corneta. Porque ahí traes cosas, pues llevas cosas. Claro, si tú vas a cualquier centro comercial, vas a ver algunos que vienen con su canastilla. O sea, la verdad es que a veces parece un estigma, pero yo les digo el caballo o la moto, pero al final te da independencia, ¿no? Te protege y, lógicamente, tú como hijo a veces te dicen no te muevas, no pares, pero no, al contrario, tienes que promover la independencia y enseñar a usar y fortalecer y dar confianza. O sea, por eso cuando alguien se cae y es caedor recurrente, todo el programa de caídas tiene que implicar eso. Y adornar la casa, arreglar la casa. Porque están los dos casos, ¿no? Extremos. Aquel, digamos, adulto mayor que se aferra al bastón y por otro lado también, o sea, bastón o el elemento que se le haya indicado. Y está también el otro adulto mayor que dice, no quiere, ¿no? Y que dice, no, yo puedo, ¿no? Entonces que ahí... se niega y se resiste. Claro. ¿No? Por eso tú lo mides, ¿no? Nosotros usamos pues la velocidad de marcha, la velocidad de pararte y sentarte de una silla, vemos el trayecto, entonces tú lo vas midiendo y vas demostrando con ellos qué cosa es lo que necesitan y tomando la decisión más adecuada para que sea independiente y ahí lo vas manejando poco a poco y vas viendo que se puede hacer. Ahora la casa tiene que permitirte que tú uses tu instrumento, tu aditamento, ¿no? Claro. Porque tú intervienes todo, pero la casa no te permite usar tu andador o no ser independiente en tu silla de ruedas, porque tú puedes ser independiente en tu silla de ruedas. Así es. José Si Francisco, la casa no te ayuda, estás pegado. el tema está interesantísimo. ¿Qué te parece si nos vamos a un pequeño corte y luego seguimos conversando? Sí, sobre este tema nos vamos a un corte y regresamos rápidamente aquí en Bien por Casa. Si te miro, cada vez siento ese frío, otra vez estás conmigo. Muy bien, luego de información importante seguimos conversando con el doctor, es el nombre de la secuencia y estamos acá con Pepe Pancho, ¿verdad? Sí, ¿verdad? José Francisco Paredes. Sí, el doctor Paredes es mi papá. Claro, Pepe Pancho, no, bueno, poniéndole siempre un poquito el calor de casa. Pepe Pancho. ¿Está bien? Yo soy Pepe Pancho para todo el mundo. Está bien, perfecto. Cuéntanos, estábamos viendo, bueno, el tema de las caídas recurrentes. ¿Cómo es que utilizamos estos recursos como el bastón, como los andadores, como recurso, ¿no es cierto? Pero que no se vuelva tampoco dependiente de eso, ¿no? En algunos casos hay algunos que pueden... La justa medida, ¿no? Pueden independizarse también, o sea, deberían usarlo solo en momentos adecuados, ¿no? Tiene que estar bien indicado. Y tú, lógicamente, tienes que promover en todo momento la independencia segura. Entonces, ese es el factor. Tú puedes hacer tus cosas, pero no tan rápido. Si hay cosas que tú siempre tienes que usar, no las pongas más arriba en el anaquel o muy abajo que te quiten la estabilidad. Entonces, hay que buscar tu vida práctica y segura, hacer tus cosas. Entonces, vas consensuando con el paciente o la persona al mismo tiempo que vas fortaleciendo su equilibrio, su fuerza de pierna. Porque una cosa es que tú te tropieces, pero que no tengas la pierna fuerte para ponerla adelante y no terminar de caerte, porque es un factor desencadenante, pero el otro es el factor perpetuador, ¿no? Cuando le cayó a Fidel Castro, ¿no? Fidel Castro se tropezó y fue aterrizando 3, 4, 5, 6 pasos hacia adelante, pero eso pues, no tenía mucha fuerza de pierna, ¿no? Cosa que ahora sí entrena. A ver, Erika nos escribe, dice, mi abuela tiene 93 años, se cae muy seguido y está sola casi todo el día, no quiere ayuda. ¿Qué hacer? Abuela necia. Así pasa. Abuela necia, ¿no? Bueno, primero hay que ver la forma de que no esté sola, que esté acompañada, ver por qué se cae. Porque claro,
se puede caer por 1000 cosas, ¿no? Hay que ver por qué se cae, a lo mejor no ve bien, a lo mejor la casa es irregular, entonces, y hay que fortalecerla y enseñarla a caerse. Cómo avisar, porque estar mucho tiempo en el piso, como les decía, o sea, primero hay que ver por qué se cae, que es el kit del asunto. Nosotros usamos algo que se llama la valoración geriátrica integral, y ahí comenzamos a hacer un checklist. Medimos equilibrio, marcha, todo lo demás, pero a ver, esto, pues son tantas cosas, y entonces ahí comienzas a ver, te das cuenta que no es un mismo abordaje en toda la persona, o sea, no es la manera como lo cocinas, sino la manera como decides cocinarlo. Entonces ahí la individualización del caso te puede determinar que no se caiga tanto la señora. Claro. Ahora, también hay abuelos, abuelitas que se ponen a jugar con los nietos, ¿no? Que también es algo típico, bueno, y de cuidado, ¿no? Porque a veces los nietos que no, digamos, cuando son chiquititos, no miden sus fuerzas, no saben de repente... O pasear al perro, ¿no? A veces el perro jala y pasea a la abuela, ¿no? El abuelo es muy fuerte. O dejar los juguetes de los niños en el piso. Al final es toda una readecuación, porque todavía hay familia extendida en el Perú, entonces tienes al nieto con la abuela Claro. está a cargo del nieto, tomando decisiones sobre los primeros años de vida, o sea, hay que mantenerla bien a la abuela también. Sí, claro. Entonces, lo que tienes que tener muy en cuenta, y esto vale la pena repetirlo, es que no es normal caerse con los años. Y que si te caes frecuentemente estás en mucho riesgo, no solamente de morirte, sino de perder la capacidad de valerte por ti mismo y perder tu calidad de vida. Entonces, y que hay un manejo para eso. ¿A partir de qué edad deberíamos estar atentos, ¿no? O cuidadosos? Siempre una caída es una caída, ¿no? Como decía Oscar, hay que tener cuidado con quién y dónde caes, pero... De resbalas. cuando avanzan los años, lógicamente el impacto de las caídas va siendo mayor, ¿no? Entonces, después de los 60 ya eres adulto mayor, pero después de los 75 años ya el impacto de las caídas es más fuerte. Ahora hay otro factor que acompaña la edad, ¿no? Es que siento que hay personas que a veces son caprichosas, ¿no? Sí, o sea, pues. dicen, quiero, como no, la abuela de Erika, que está sola y no quiere ayuda y no quiere qué hacer, ¿no? Pero también a eso acompañan, por ejemplo, actitudes o costumbres. Que si sale a tomar un cafecito, que si le gusta salir a fumarse su cigarro, que si le gusta tomarse su trago, que si le gusta ir a comer a cierto... O sea, ese estilo de vida, ese es su estilo de vida, su calidad de vida, también hay que tenerla en cuenta, porque no es solamente, mamá, tienes que hacer esto, papá, ahora tienes que andar en cierre, porque Claro. lo estás coaccionando. Es que el abordaje, las caídas y su manejo temprano, lo que está intentando hacer es luchar con que tú te discapacites. Tú no puedes manejar las caídas privando a la gente de su vida. Entonces tienes que... Qué frustrante sería. Claro, no tiene sentido, ninguno de nosotros queremos eso. No. Entonces, lo que tienes que hacer ahí es consensuar, buscar las mejores formas, arreglar la comunidad. Primero, porque a veces no tienes cómo caminar, no tienes cómo cruzar, subir a un micro es terrible. Entonces, qué bonita pusiste la entrada de la casa, estos cuadraditos con los antideslizantes. te caes, ¿no? Por ejemplo, en el Parque de la Punta. Ya. El Parque de la Punta, en el Parque Parodi, se llama Parodi, pero... Sí. Entonces, con muy buena intención, han querido poner y mejorarlo, cambiar la loseta y han puesto laja. Y la laja pero es una trampa mortal. Todo el mundo se atraca, todo el mundo se cae. Entonces, inclusive para este diseño arquitectónico de las ciudades hay que tener en consideración que hay gente que camina, gente que tiene que cruzar la calle y que tú puedes contribuir por factores externos mientras vas buscando y convenciendo a alguien que, por ejemplo, no es tu cuidadora, no es tu enfermera, es tu secretaria personal. Es la que te permite, la persona que te permite seguir haciendo las cosas independiente sin estar molestando al otro. Ya que mencionas esto, por ejemplo, de las lajas, bueno, lo que ha pasado en este municipio, es importante también, por ejemplo, a veces entrar, digamos, sales de compras, ¿no? Estás en un centro comercial o en cualquier lugar y están limpiando y el piso está húmedo. Eso es una trampa mortal para cualquiera también. O la ¿verdad? luz directa en un piso que brilla mucho. Rebota. O estos que están en el piso así te ciegan. O a veces la luz en los ascensores. Por ejemplo, hay estudios en que cuando hayas espejo en todo el ascensor y la luz directa, eso te genera cierta inestabilidad y te puede condicionar una caída. Hay muchos factores muy comunes que te pueden empujar o precipitar una caída. En el caso, por ejemplo, de ahora que está lloviendo, ¿no? Y está lloviendo mucho acá en Lima y está un poco más resbaloso, ¿hay algo que se puede hacer? Las tabas. De repente, los zapatos, Claro, ¿sí? los zapatos, ¿no? los ¿Tú sabes por qué se dice taba? ¿Por qué? Porque es bata al revés.
Sí. Por esta famosa Se había marca. escuchado, claro, ¿no? se había escuchado. Que tiene millones de años también. Claro, ¿no? la taba. Que la taba. Eso, y después buscar en la construcción de las veredas que haya pues condiciones que no sean, la mezcla no sea tan resbalosa, ¿no? Y caminar despacio y con cuidado, ¿no? Poner barandas. Ya, ¿Y el pero hay tipo algún de tipo zapato? de calzado. Goma. Claro, una suela que tiene que ser antideslizante, ¿no? Para también no te pongas taco aguja también cuando tienes 80 años, no es más bravo. Zapatillita, No, Yo pero creo las que hay- zapatillas resbalan. Las chancletas, las sayonaras son una trampa mortal, ¿no? También. Sayonara con media, por ejemplo. No seas malo. Pues, Claro, La sayonara tipo sayonara condorito, con cuando el pie media, se te así pone condorito, así Sí, como con un- dedo más grande que sale por y el dedo que sale encima de la sandalia. Ahora, cuando hay unos zapatos, Tipo Tiene que ser lo completo, digo, ¿no? cerrado. Cerrado. Tiene que ser completo. Y este es tipo babuchitas que yo veo que las abuelitas usan a veces, que son Que como tiene su pomponcito con adelante. pomponcito. Esas rebalan riquísimo. Ah, sí, sí. O sea, ese digamos si quieres estar dentro de tu casa y... Ese para poner en el piso y tirarte sí. así, sí. Qué terrible. Son terribles, Y abrigan son tan- mucho. pero O abrigan. los ropones tejidos. Esos roponcitos tejidos para que no tengan frío en el pie, terrible. O hay unas mantas que dicen que son buenísimas para las personas mayores y te envuelven. Sí. Entonces, si estás apurado por ir al baño, te paras, te caes. Claro. Sí. Las camas altas o las camas muy bajitas. También. La silla muy alta. Es preferible una silla de 80 centímetros de alto con barandas que una muy baja, porque no te llegas a parar. no Y lo otro que es importante ya en una persona que de repente está teniendo estos mareos, estas caídas en los baños, o sea, en el baño de tu casa, poner ese fierrito donde te puedes agarrar. ¿no? Te da independencia, te permite bañarte. O sea, tú puedes hacer una serie de aditamentos en el baño que te permite ser independiente a la hora del baño, más seguro. Muy bien. Bueno, Pepe Pancho, muchísimas gracias. Muchísimas Realmente gracias, importante, importante conversar sobre este tema. Bueno, Bueno, nos estamos preparando. Cuidado, cuidado tú, Nos ¿ah? estamos preparando. cuidado dónde y con quién caes. Sobre todo, dónde y con quién cae. Eso, bueno, nos vamos La a frase un del día. corte, nos vamos a un corte y al volver, volvemos con nuestra secuencia, mi amigo el bombero, los accidentes de tránsito, qué hacer en estas circunstancias, ¿no? Así es, regresamos con esto y más aquí en Bien por Casa.